He estado estancado durante 5 años haciendo el mismo entrenamiento y cuando empecé con este, mi vida ha cambiado. Empecé a entrenar pesas exactamente en el año 2014, cuando decidí hacer mi primera sesión de fotos en el 2015 y estaba ya desde hace 3 años haciendo dieta cetogénica, cuando yo literalmente era un estudiante en farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, en 4º año de farmacia. Era una persona que hacía deporte, pero literalmente deporte sin mucho programar, simplemente porque me gustaba correr, en aquel entonces en la casa de campo en Madrid. Triunfal. Empezar el día así no tiene precio. Ça c'est cool de commencer la journée comme ça. Donc là en face, donde vivía en aquel barrio, en Paseo de la Florida, también tenía un libro que en francés se llamaba La Méthode Lafay, que es un libro de entrenamiento en casa con sillas, con una barra de dominadas, y hacía este entrenamiento 4 veces por semana. Básicamente conseguí a perder un poco de grasa y literalmente la ganancia de masa muscular era muy pobre. Estando sentado mucho rato durante el día estudiando apuntes de farmacia que pues no eran de los más fáciles que te lo puedes imaginar, complicado, con mucho estrés de aprobar los exámenes, tenía un cuerpo donde no tenía sobrepeso, un poco de grasa, un poco magro, y pensando que haciendo este tipo de entrenamiento en casa con 2 sillas y haciendo push-up en el suelo 30 minutos por día me iba a transformar en un superhéroe, cosa que no pasó hasta el día donde decidí apuntarme en el gimnasio. En aquel entonces me acuerdo que era el Basic Fit del Paseo de la Florida en Madrid, y fui ahí contando a aquel entrenador personal que se ocupaba de recibir a los clientes mi rutina, súper orgulloso de mí, de 4 entrenamientos de calistenia a la semana y todas mis salidas donde salía a correr. Eso corría mucho. Un día recorrí toda la ciudad de Madrid corriendo en ayunas los 26 kilómetros. Y básicamente pasaba mi rato haciendo esto, 4 salidas corriendo y 4 entrenamientos de casa de peso corporal. Y básicamente decidí apuntarme al gimnasio porque, como bien me conoces, curioso de la fisiología humana, me preguntaba por qué no ganaba masa muscular. No estoy diciendo aquí que la calistenia no te hace ganar masa muscular. De hecho, tengo amigos y famosos influencers en redes que ganan y tienen una masa muscular espectacular únicamente haciendo calistenia. Sin embargo, yo pienso que no tenía los conocimientos suficientes para ganar la suficiente cantidad de masa muscular haciendo únicamente calistenia, y es la razón por la cual decidí apuntarme al gimnasio. En aquel entonces era el 2014 y mi único objetivo era hacer esta sesión de fotos, que en aquel entonces tenía inspiración de ser como Jeff Sed, de ser como Mark Fit, de ser como Steve Cook, y entonces cuando veía los entrenamientos de estas personas me dije que probablemente tenía que hacer otra cosa que calistenia en casa. Todas estas personas entrenaban pesas muy fuerte y son las personas que a mí me han motivado para empezar a ir al gimnasio. Entonces me apunté al Basic Fit, 15 euros al mes. Uno de mis mentores en aquella época era Raúl Carrasco, que de él aprendí muchísimas cosas de nutrición deportiva, cómo usar los suplementos correctos, cómo ciclar sus carbohidratos, y en aquel entonces pues estaba viendo muchos vídeos de YouTube de cómo hacer los ejercicios. Yo en aquella época también me formé con muchos libros, el libro de Delavier, que son los ejercicios de musculación que puedes ver aquí en la pantalla. Delavier no me patrocina, son libros que todavía tengo en casas, de cómo hacer los movimientos correctos, cómo diseñar su propio entrenamiento, y pasé de hacer una rutina de 3 días, yo seguía corriendo fuera, me encantaba correr, corría casi 50 kilómetros a la semana después de clase, y 3 días a la semana empecé
a entrenar. Entonces, en aquel entonces hacía un entrenamiento de piernas, un entrenamiento de tirón y un entrenamiento de empujes. Como sabía un poquito más de entrenamiento cada vez, pues empecé a estructurar cada vez mejor mis entrenamientos, que duraban entre 45 y 50 minutos. Tenía un entrenamiento ahora de piernas un día, después de torso, después de piernas y después otra vez de torso, que era básicamente una torso-pierna de 4 días que mantuve durante 4 o 5 meses hasta la sesión de fotos, donde 2 meses antes de la sesión de fotos decidí pasar a 5 entrenamientos por semana y reduje drásticamente la cantidad de kilómetros que hacía corriendo. Pasé de hacer 50 kilómetros corriendo a la semana a apenas 20, pero increíblemente lo que ha pasado es que mi cuerpo seguía secándose, yo perdía grasa, yo ganaba masa muscular. En aquella época seguía con una dieta puramente cetogénica, con una carga de carbohidratos los sábados, metiendo esta cantidad de carbohidratos a base de boniato y patata, que eran los 2 tubérculos que me sentaba bien, y acabé con estos resultados en la sesión de fotos de 2015, que yo era súper orgulloso de estos resultados, simplemente habiendo aprendido a entrenar yo mismo y habiendo estructurado toda mi nutrición con carga y descarga de carbohidratos, que si quieres saber cómo hacer una carga y descarga de carbohidratos, coméntamelo en los comentarios para que haga un vídeo exclusivamente sobre ello. Después de esta sesión de fotos de 2015, la cual yo estaba muy orgulloso por ser un principiante en el mundo de la musculación, decidí meterme el reto de hacer una sesión de fotos el año después. Y el año después, en 2016, decidí hacerme el reto de hacerme una sesión de fotos cada año